Bueno, vamos a tratar de terminar en este videíto con el artículo 119 al menos. Estábamos analizando el abuso sexual agravado por ser gravemente ultrajante, por las circunstancias por su duración o por las circunstancias de su realización. Lo que decíamos inicialmente es que la redacción del artículo, del párrafo que prevé este tipo agravado de abuso sexual, ofrece varios matices que requieren un análisis en clave constitucional y convencional para concluir, en criterio de quien les habla, que es un delito o una forma agravada de un delito que es claramente inconstitucional por la vaguedad, ambigüedad, indeterminación de la terminología que emplea, que impide al sujeto activo contramotivarse previamente en la norma, puesto que no se sabe cuál es la conducta criminalizada y en función de esto va a ser el juez ex post, es decir, después de haber acaecido la presunta conducta, quién va a determinar si esa conducta era gravemente ultrajante o no, y eso va a depender básicamente de una apreciación subjetiva del juzgador, por lo cual se vulnera el principio de legalidad y con él derivan inconstitucionalidad del tipo penal. Entonces, para cualquier operador de justicia, con perspectiva que aplique la perspectiva en clave de garantías, debería, por lo menos, en principio, plantear la inconstitucionalidad de este tipo penal. Decíamos que, sin embargo, a lo largo y ancho del país hay una cantidad de jurisprudencia y también prolifera la doctrina que interpreta este tipo penal y básicamente, a pesar de la diversidad de opiniones que hay y de la jurisprudencia bastante anárquica que pone en evidencia justamente la inseguridad jurídica que existe respecto de este tipo penal o de la posibilidad de adecuar con penal específicamente, lo cierto es que ha habido algunos denominadores comunes en esa jurisprudencia y en la doctrina que define, por ejemplo, que existe este tipo agravado de abuso sexual cuando, por ejemplo, la conducta desplegada por el sujeto activo afecta o perjudica o lesiona la dignidad humana del sujeto pasivo, circunstancia que también obliga a hacer una interpretación de qué acciones lesionan la dignidad humana de una persona, y sobre esto también hay un abanico de respuestas posibles que dependen básicamente de quién sea el intérprete y quién sea el juzgador en el caso concreto. O, por ejemplo, se ha determinado que el abuso sexual es gravemente ultrajante cuando la acción desplegada por el sujeto activo es especialmente degradante para la víctima, o cuando causa una especial humillación en la víctima, por ejemplo, cuando el abuso se comete en público, frente a terceras personas, o, por ejemplo, o por la modalidad en que se ha cometido el abuso, por ejemplo, la introducción de dedos en la vagina de la mujer. Básicamente, reitero, gobierna una anarquía la determinación concreta de qué conductas son susceptibles de ser adecuadas en este tipo penal. En relación a una discusión que se dio en la doctrina y que en la actualidad se encuentra zanjada por la reforma legal a la que hice referencia inicialmente, de la ley 27.352 de mayo del año 2017, pero a raíz de esa discusión que permanecía vigente hasta esa fecha, lo que parte de la doctrina decía es que era susceptible de adecuar típicamente en el abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias, por su duración o por las circunstancias de su realización, a la conducta, a la felatio inore o a la conducta que tenía por fin obligar a la víctima o al sujeto pasivo practicarle sexo oral al sujeto activo. Es decir, un sector bastante amplio de la doctrina consideraba que esa conducta, es decir, la felatio inore, contra obviamente la voluntad del sujeto pasivo, quedaba adecuada jurídicamente en el supuesto de abuso sexual gravemente ultrajante, y que los restantes supuestos de abuso sexual con acceso carnal, vía vaginal o vía anal, quedaban adecuados jurídicamente al segundo supuesto de abuso sexual agravado que está previsto en el tercer párrafo del artículo 119. Lo que sucede es que el artículo 119
recibió una reforma, como dije, en mayo de 2017, a la que seguidamente voy a hacer referencia, que zanjó la discusión y por lo tanto el abuso sexual a través del procedimiento de felatio inore o sexo oral, lo denominado vulgarmente sexo oral, queda hoy en la actualidad adecuado típicamente en el tercer párrafo del artículo 119, en función de que ahora está previsto específicamente esta circunstancia, y en función de eso vuelve a adquirir un gravísimo estado de indeterminación el segundo párrafo, el abuso sexual gravemente ultrajante, que reitero, dio lugar a toda una serie de jurisprudencia divergente, caótica y que considera básicamente diversas conductas susceptibles de adecuar allí y, bueno, con clara lesión del mandato de certeza al que ya hice referencia, porque básicamente queda en la determinación por la determinación de la vía judicial qué es o no es el abuso sexual gravemente ultrajante. Por último, bueno, obviamente todas las previsiones que realizamos respecto del abuso sexual simple, relativas a la afectación del bien jurídico, el consentimiento de la víctima, las reglas de autoría y participación, la posibilidad de consumación y tentativa, todas esas previsiones, los elementos del tipo objetivo, tipo subjetivo, son plenamente aplicables del abuso sexual simple a esta forma bastante indeterminada y por lo tanto lesiva del principio de legalidad prevista en el segundo párrafo. Nos queda por último el tercer párrafo del artículo 119, que previo a la reforma operada por Ley 27352 de mayo de 2017, establecía que la pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando, mediando las circunstancias del primer párrafo, hubiere acceso carnal por cualquier vía. Esto es lo que establecía el antiguo tercer párrafo del artículo 119, que había dado lugar a una discusión, a una acalorada discusión doctrinaria y jurisprudencial relativa a qué se entendía por vía o por cualquier vía, puesto que para un sector de la doctrina, en el ejercicio de una interpretación restrictiva, como mandan los principios generales, los principios constitucionales generales, las vías, la posibilidad de receptividad sexual funcional de las vías disponibles en el ser humano eran la vía vaginal y la vía anal, y para otro sector de la doctrina, la felatio inore o el sexo oral también ingresaba dentro de este supuesto. Como pueden ver, la escala penal de esta forma agravada de abuso sexual también aumenta ostensiblemente, es bastante más grave porque, como les dije recién, es de 6 a 15 años de prisión, a diferencia del abuso sexual gravemente ultrajante, que es de 4 a 10 años de prisión. Lo cierto es que la discusión o los antecedentes de esta discusión no tenía antecedentes porque en realidad la expresión acceso carnal fue recepcionada en el Código Penal de 1921, había sido mencionada previamente en el proyecto de 1906, pero lo cierto es que no se hacía ninguna referencia a la utilización de esa expresión. Eso derivó en la necesidad de toda una interpretación de qué quería decir el legislador cuando argumentaba por cualquier vía, y lo que sí claramente la doctrina y la jurisprudencia entendió desde siempre es que este tipo penal o esta forma agravada del abuso sexual es lo que se denomina vulgarmente o lo que se denominaba el delito de violación, que inicialmente era considerado como la introducción del órgano viril masculino en la cavidad vaginal femenina en contra de la voluntad de la mujer, es decir, cuando oponía resistencia o cuando su voluntad no era expresa en el sentido de receptar esa conducta. Al no haber un antecedente de por qué se utilizó esa expresión, la doctrina y la jurisprudencia fue analizando, digamos, o generando distintas teorías o formulaciones relativas a dar fundamento, sustento a la opción que se elegía. Por supuesto que la forma en la que estaba redactado el articulado hasta
la reforma de la 27.352, era la que introdujo la reforma de la ley 25.087 del año 1999, que hizo una reforma bastante radical e integral de los delitos contra la integridad sexual, que es a lo que me refería en la primera clase o en la parte 1 de estas clases. Lo cierto es que la doctrina lo que decía es que había un criterio biológico, biologicista, y un criterio jurídico. El criterio biológico es el que establecía una interpretación bien restrictiva, es decir, que la receptividad sexual funcional de las vías sexuales solamente era posible en la vía vaginal, pero como el dispositivo legal establecía la posibilidad de que fuera persona de uno u otro sexo, se habilitaba a pensar que también la cavidad anal estaba incluida como una de las posibles vías establecidas en el tercer párrafo. La posición jurídica o la tesis jurídica era más amplia y decía que cualquier vía podía incluir a la fellatio inore, porque bueno, la vía bucal era considerada una vía, digamos, de receptividad sexual funcional, y en este sentido ampliaban la punición a los supuestos de fellatio inore. Lo cierto es que esta discusión ha quedado zanjada a partir de la reforma a la que hice referencia, la ley 27.352, que básicamente viene como a sanear la discusión doctrinaria y jurisprudencial en cuanto a la frase cualquier vía, porque la redacción actual del tercer párrafo es la siguiente: la pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando, mediando las circunstancias del primer párrafo, es decir, cuando hubiere abuso sexual con todas las circunstancias que reclama para su configuración el primer párrafo, hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral, o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo de alguna de las dos primeras vías. Es decir, toda esa discusión ha quedado zanjada a partir de la verificación de esta reforma y de la puesta en vigencia de esta reforma, que, haciéndose cargo de algún modo de la discusión durante muchos años sobre esta circunstancia, introduce en el dispositivo legal que, además de las vías anal y vaginal, la vía oral también es contemplada como un supuesto de abuso sexual agravado del tercer párrafo del artículo 119 del Código Penal. La circunstancia de que pudiera cometerse el abuso con persona de uno u otro sexo, que es circunstancia que también recepciona la norma, obliga a pensar que los sujetos de estos delitos pueden ser tanto el hombre como la mujer, y la circunstancia de habilitar como una de las vías susceptibles de configurar abuso sexual bajo esta modalidad es la vía bucal, oral, también deriva en la circunstancia de que cualquier sujeto puede ser el autor o el sujeto activo o pasivo de este delito. En relación a las reglas de autoría y participación, para un sector de la doctrina es un delito de mano propia, es decir, la violación o el abuso sexual con acceso carnal solo es posible de ser cometido por un sujeto, que es quien ejecuta la acción de introducir su pene en la vagina o de hacerle realizar sexo oral o realizarle sexo oral a la persona, o introducir el pene de un hombre en el ano de una mujer o de otro hombre, etc. La cantidad de supuestos que habilita la figura, pero para un sector de la doctrina el delito es un delito de propia mano que solo puede ser ejecutado por un autor, y si existe en la escena participación de terceras personas, respecto de esas terceras personas se aplicarán reglas de participación estipuladas a partir del artículo 45 del Código Penal. Otro sector de la doctrina, que comulga con la tesis del dominio funcional del hecho, establece que es susceptible en la ejecución de este delito a través de las reglas de coautoría, puesto que si hay una distribución funcional de las tareas a desplegar, independientemente de quién sea quien ejecuta la violación, puede aplicarse las reglas de coautoría en base a la teoría de dominio funcional del hecho. Es un delito que admite consumación y tentativa. Para su consumación no es requisito que el pene ingrese de manera
total en la vagina de la mujer, sino que haya un principio de penetración y con esto basta para la consumación, o al revés, lo mismo con el sexo oral de cualquiera de los sujetos que pueden ser sujetos activos, y también con la intervención del sujeto pasivo. Y por supuesto que es un delito que admite la tentativa según la doctrina. Respecto del tipo subjetivo, bueno, desde ya este tipo de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, vaginal, oral o mediante la introducción de objetos requiere dolo común, es un delito de pura actividad y exige que el sujeto conozca los elementos objetivos del tipo y tenga la intención de darles ejecución, de cumplirlos. Luego, todo lo demás se aplican todos los principios que vimos respecto de los otros delitos. Obviamente, en materia de delitos contra la integridad sexual, todas las circunstancias de que nosotros analicemos restrictivamente y siempre en clave de garantías y siempre en clave de limitar el avance de poder punitivo del Estado, no poniendo exigencias donde no las haya, sino estableciendo concretamente cuáles son las exigencias que el legislador estableció, en principio como cumplimiento del mandato de certeza para lograr la adecuación de una conducta a una norma o a un tipo penal específico, no implica el desconocimiento de los reclamos legítimos en materia de... los reclamos legítimos me refiero al movimiento feminista, y además a los avances que hemos tenido en el campo del ejercicio de la sexualidad y de la autodeterminación de las personas en materia de su autopercepción respecto de un género distinto al sexo determinado biológicamente. Sin embargo, bueno, desde una identificación, quizá de esta docente en particular, esto a título personal, no a título de toda la cátedra, que me enrolo en las corrientes feministas no punitivistas, reivindico las limitaciones relativas a evitar el avance indiscriminado y arbitrario del poder punitivo del Estado en la vida de los ciudadanos, considerando, sin embargo, que los reclamos en materia de punición de este tipo de conductas no abastecen, digamos, la necesidad de diseñar políticas públicas relativas a disminuir los abusos de los hombres contra las mujeres y de restablecer los derechos vulnerados durante tantos cientos de años. Bueno, con esto finalizamos el artículo 119 y la próxima clase seguimos con el 120.